Esto es una interpretación de la página 1 a la 3 de la instancia de la letra de Lacan. Es una interpretación personal, está hecha en un grupo de WhatsApp, no tiene ningún tipo de interés de imponer la verdad, simplemente es una interpretación. Entonces, espero que la disfruten y bueno. Ok, esta es la primera página y es un poquito más difícil de lo que pensé. Pero bueno, voy a dar como que mi interpretación. Primero Lacan empieza como que citando a Da Vinci, ¿no? Y habla de esta cita de Da Vinci, en donde Da Vinci dice: oh ciudades del mar, veo en vosotros a vuestros ciudadanos, hombres y mujeres con los brazos y las piernas estrechamente atados con sólidos lazos, por gentes que no comprenderéis vuestro lenguaje, y solo entre vosotros podréis exhalar, con quejas lagrimiantes, lamentaciones y suspiros, vuestros dolores y vuestras añoranzas de la libertad perdida. Porque aquellos que os atan no comprenderán vuestra lengua, como tampoco vosotros los comprenderéis. Bueno, ya llevo un minuto de nada más leyendo la cita. Bueno, bueno, ok. Ajá. Entonces, aquí hay como que podemos separar los personajes un poco. Da Vinci en esta cita lo que dice es que, o sea, como que leyéndolo de una manera sencilla, lo que Da Vinci está describiendo es una colonización. Es decir, ciudades del mar, es decir, como si los colonos salieran al mar, o sea, como si los españoles vinieran a Latinoamérica y colonizaran, ¿entiendes? Ciudades del mar. Veo a sus ciudadanos, hombres y mujeres, atados de brazos, es decir, están esposados, eh, por gente que no comprenderán vuestro lenguaje. Entonces, supongo que Lacan saca este trozo porque Da Vinci es muy enfocado en la idea del lenguaje y de la lengua. Y dice, solo entre vosotros podréis exhalar. Es decir, ustedes se van a estar quejando, van a estar llorando, lamentándose porque perdieron su libertad, pero no los van a entender, porque solo entre vosotros podréis exhalar. ¿Por qué? Porque aquellos que los ataron no comprenderán vuestra lengua, como tampoco vosotros los comprenderéis. Y esta es como que la esencia del significante, ¿no? Que es que eh, eh, estas personas que están atadas, es decir, podemos separar personajes un poco, y es que existe un amo, o sea, y un esclavo. Es decir, las personas que atan a estos ciudadanos de las ciudades del mar son los amos, y los ciudadanos de las ciudades del mar vendrían siendo los esclavos. Entonces está la dialéctica amo-esclavo de Hegel, no sé, pero es la dialéctica amo-esclavo. Entonces lo que dice es como que ustedes van a estar, o sea, los ciudadanos van a estar atados de pies y manos, y por más que se lamenten, por más que lloren, no los van a entender porque no van a comprender su lengua. Entonces, esto puede remitirse a una simple colonización de, qué sé yo, los españoles viniendo a colonizar Latinoamérica, por ejemplo. Los indios quejándose lo más que pueden, esposados, pero no, los españoles no lo van a entender. Igual como los indios no entienden a los españoles, ¿entiendes? Entonces, pero esto yo lo puedo metaforizar también a la idea de amo-esclavo, por ejemplo, en una familia o en una relación, ¿me entiendes? Es decir, tú en una relación atado de pies y manos, por más que llores y por más que te quejes, resulta que el amo, es decir, si tú te sientes esclavo de un amo, por más que llores y por más que te quejes, esta, este amo no va a entender tus lamentos porque no va a comprender tu lengua. Como tampoco tú vas a comprender la de el amo, ¿me entiendes? La lengua de quien te apresó. Porque en realidad todo es significante. Entonces, claro, esto último lo estoy agregando yo, pero es como que creo que lo que trata de capturar Lacan en esta primera cita. Es decir, como todo es significante, por más que te quejes con tu esclavo, con tu amo, no va a comprender tu lengua, ¿entiendes? Y esto va de la mano, o sea, ya aquí me voy a adelantar un poquito, o sea, pero va de la mano de la idea de que en realidad la gente cuando habla no se entiende muy bien, porque el significante siempre juega, es decir, siempre que nosotros nos intentamos comunicar, el mensaje es como que va a la mitad, va como que picado, porque yo puedo decir algo que tú entiendas distinto,
¿entiendes? Entonces, porque aquellos que os atan no comprenderán vuestra lengua, es decir, así hablan el mismo idioma. Lo importante es la naturaleza del significante, en donde el otro en realidad no te está entendiendo, o sea, no entiende tu lengua, porque no entiende tu significante, es decir, tu significante es como que el inconsciente, pues, como que esa red de palabras o sí, de significante, no sé más cómo decirlo, pero es eso. Esa red de formas de hablar que tú tienes en tu inconsciente. Y tú puedes decir algo y la otra persona en realidad no, o sea, va a entender lo que él entiende de eso que tú dices, pero en realidad no va a entender del todo lo que tú estás diciendo. Entonces es una buena cita de Da Vinci la que está diciendo Lacan acá. Bueno, después Lacan empieza como una especie de introducción muy ingeniosa, que me parece bastante ingeniosa la introducción de Lacan. Es como que explicando en un pequeño párrafo muy bien lo que el bicho va a hacer en todo, lo que el bicho va a explicar en todo el escrito, pues. Y dice, si el tema del volumen 3 de la psicoanálisis, no sé, como que si esta revista, vamos a ponerle, pedía de mí esta colaboración, debo a esta deferencia, no sé si está mal escrito eso, de diferencia o deferencia, no sé, pero dice, por lo que se verá al introducirla, situándola entre lo escrito y el habla, estará a medio camino. Y es lo que les estoy diciendo del significante, es decir, lo escrito es una cosa y el habla es otra cosa. Lo que escribió Lacan es una cosa y lo que tú vas a entender es otra cosa. Es decir, esto va a estar en el medio. De eso se trata el significante. O sea, el mensaje y lo recibido en realidad son distintos. Entonces dice, empieza a separar como que los personajes. Dice, lo escrito, o sea, él dice, lo escrito y el habla estará a medio camino. Entonces dice después, lo escrito se distingue en el efecto por una preeminencia del texto. Entonces ya separa lo escrito del texto. Y dice, bueno, vamos a leer esta línea bien. Dice, lo escrito se distingue. Lo escrito es algo que se distingue, en efecto, por una preeminencia. Una preeminencia vendría siendo como lo previo a la eminencia. Y la eminencia vendría siendo como aquello que resalta, ¿no? Cuando tú llamas a alguien de inteligencia, su eminencia, es como que alguien que resalta, o algo que resalta. Entonces, lo escrito se distingue, en efecto, por una preeminencia, como lo que resalta antes del texto. En el sentido que se verá tomar aquí a ese factor del discurso, lo cual permite ese apretamiento que a mi juicio no debe dejar al lector otra salida que la de su entrada, la cual yo prefiero difícil. No será este pues un escrito a mi juicio. Yo creo que eso, o sea, a mí me parece una vaina súper genial. Bueno, lo voy a explicar en otro audio para que este no sea tan largo. Entonces dice Lacan ahí, lo que yo entiendo acá, que está diciendo Lacan, es como que, por lo menos, creo que la clave está en cuando dice, lo cual permite ese apretamiento que a mi juicio, o sea, es como que una angustia que te va a generar, el apretamiento es como que, ¿sabes? Algo angosto, como que una angustia que a mi juicio no debe dejar al lector otra salida que su entrada. O sea, lo que está diciendo Lacan ahí es como que no hay otra salida para leer este texto que tú te involucres, es decir, que tú metas tu significante, es decir, que tú te metas en el texto. Lo cual yo prefiero difícil. Es decir, él dice, yo estoy escribiendo esta vaina súper jodida para que no te quede otra solución que meterte de cabeza en el texto, ¿me entiendes? Y dice, no será este pues un escrito a mi juicio. Esta última frase es como que muy en el orden de la idea del significante, porque se puede entender de dos maneras. Dice, no será este pues
un escrito a mi juicio. Es decir, tú la puedes leer como que a mi juicio, esto no será un escrito. O la puedes leer como que no será pues, un escrito a mi juicio. O sea, yo no voy a juzgar este escrito. ¿Entiendes? Como que hay dos vertientes de esa misma frase. Que es como que a mi juicio, esto no será un escrito. Y también está diciendo, este escrito no lo voy a enjuiciar yo. Entonces, tú puedes leer esa frase como que de las dos vertientes. Y de eso se trata el significante. O sea, de que tú lees esa frase y ¿qué lees? Lo que tú leas es algo en el orden de tu significante. Entonces, como que ahí es donde apunta Lacan, a desmembrar esa red, ¿no? Es decir, los ojos con los que tú lees el escrito de él, que vendría siendo el habla. Entonces, bueno, va por ahí la cosa. Bueno, después Lacan dice como que la propiedad que le concedo al hecho de alimentar mis lecciones de seminario con un aporte inédito cada vez, o sea, está diciendo como que yo me propuse a que cada vez que yo dé un seminario voy a lanzar una vaina nueva. Y dice, esta propiedad, o sea, esta propuesta pues, que yo estoy haciendo de lanzar algo inédito cada vez que dé un seminario, me ha impedido hasta ahora dar semejante texto, salvo en algunas de estas situaciones en algunas de estas propiedades, pues. Por lo demás, cualquiera en su continuidad, ya que no leo bien. Bueno, los últimos dos párrafos, lo que yo entiendo que está diciendo Lacan es que, coño, yo quiero que cada vez que dé un seminario lanzar algo inédito, pero tengo miedo, o sea, dice, la urgencia de lanzar este texto, o la urgencia de lanzar esto que estoy diciendo ahora, es porque tengo miedo o no quiero que lo que diga se aleje demasiado del significado, pues. Entonces necesito que entiendan esta idea del significante. ¿Entiendes? Si yo quiero que mi proyecto de lanzar algo inédito en cada seminario funcione, tengo que dar esta explicación. En este artículo, porque me estoy distrayendo, ya va. Porque si no se puede alejar mucho de la palabra, o sea, si no se puede alejar mucho de lo que digo. Entonces es importante, o sea, él está diciendo justamente que, coño, mi enseñanza yo no quiero que la joda su significante. Entonces tengo que enseñarle el valor del significante para que no escoñeten lo que yo voy a decir. Entonces Lacan, después de eso, dice: por eso he tomado este sesgo de una charla que me fue pedida en ese instante por el grupo de filosofía de la Federación de los Estudiantes de Letras, para buscar en él el acomodo propicio a mi exposición. 2 puntos. Su generalidad necesaria encuentra cómo armonizarse con el carácter extraordinario de su auditorio, pero su objeto único encuentra la connivencia de su calificación común, la literatura, a la cual mi título rinde homenaje. Bueno, lo que yo interpreto que dice aquí Lacan, que me parece o sea, yo lo que interpreto de Lacan acá es que él dice como que lo mismo 2 veces. Lo dice de una manera un poco explícita y después lo dice con su juego de metáfora y significante, ¿no? Entonces, primero lo dice de esta forma, dice, por eso he tomado este sesgo de una charla que me fue pedida en ese instante, Entonces, si separamos ahí los personajes o las cosas que están, tenemos el sesgo, que un sesgo es, si lo buscas en Google, que yo lo busqué, es un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, ¿sí? Un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa. ¿Ok? Es como decir, vamos a una convención y la convención es de recursos humanos. Entonces, el sesgo de la convención vendría siendo los recursos humanos. O sea, la convención tiene un peso hacia los recursos humanos. ¿Ok? Entonces, por eso
he tomado este sesgo de una charla. Entonces, el sesgo de la charla. Entonces, tenemos el sesgo, tenemos la charla del grupo de filosofía de los estudiantes de la letra, en el cual él va a buscar acomodar su exposición. Entonces, tenemos el sesgo, la charla de los estudiantes de filosofía y la exposición. Esos son como que los personajes que pone Lacan. Entonces, ahí él lo que está diciendo es como que en esta charla que a mí me pidieron de la Federación de Filosofía, o sea, del grupo de filosofía de los estudiantes de letras, en esta charla hay un sesgo en donde yo voy a tratar de meter mi exposición, ¿ok? Y luego lo dice de la siguiente forma, 2 puntos, dice, su generalidad necesaria encuentra cómo armonizarse con el carácter extraordinario de su auditorio, pero su objeto único encuentra la connivencia de su calificación común, la literatura, a la cual mi título... Entonces lo que dice es, ok, mi exposición tiene 2 cosas. Mi exposición, que yo estoy tratando de acomodar en este sesgo de esta charla, tiene 2 cosas. Tiene una generalidad y tiene un objeto único, ¿sí? La generalidad necesaria de mi exposición encuentra cómo armonizarse en el carácter extraordinario de su auditorio. ¿Cuál es el carácter extraordinario de su auditorio? Bueno, que él está en un auditorio de filosofía, ¿sí? Y su charla es lo suficientemente general para armonizar con el auditorio de filosofía, ¿entiendes? Entonces él está diciendo como que, mira, en esta charla de filosofía que a mí me pidieron, yo estoy acomodando mi exposición y mi exposición es lo suficientemente general para caer en la charla de filosofía. Pero al mismo tiempo, mi charla tiene un objeto único, que ese objeto único encuentra la connivencia de su calificación común, la literatura, porque el grupo que le pidió en la charla son los estudiantes de la letra. Entonces él dice, el objeto único de mi exposición es la instancia de la letra, o sea, es el significante. Y justamente, que me pidieron esta charla aquí, justamente mi objeto único encuentra la connivencia, que connivencia vendría siendo como un acuerdo, o sea, como que sí, como un acuerdo, como que armoniza, pues es sinónimo de armonizar. Entonces, el objeto único, que vendría siendo el tema del significante, encuentra la connivencia de su calificación común, la literatura, porque se lo pidieron los estudiantes de la letra, a la cual mi título rinde homenaje. O sea, lo que está diciendo es como que mi exposición sí se acomoda bien a lo que ustedes me están... o sea, lo que yo quiero exponer se acomoda bien a la charla. Porque me pidieron una charla en el grupo de filosofía y yo quiero hablar del significante. Mi charla es lo suficientemente general para hablar de filosofía, pero al mismo tiempo, como me lo pidieron los panas del que estudian las letras, cae fino porque yo quiero hablar desde el significante. Entonces, qué fino que la calificación común sea la literatura. Ajá, entonces luego Lacan hace una pregunta y dice, ¿cómo olvidar en efecto que Freud mantuvo constantemente y hasta su final la exigencia primera de esta calificación, que estamos hablando de la literatura, la letra, la calificación común que ya teníamos hablando, para la formación de los analistas y que designó a las Universitas Literarum de siempre el lugar ideal para su institución? Entonces, las Universitas Literarum es un concepto latín que significa significa el universo de las letras. El universo de las letras. Lo pueden buscar en latín, en inglés, vendría significando el universo de las letras. Y el universo de las letras es de lo que quiere hablar Lacan, que es la red significante, ¿sí? Lo que está diciendo Lacan aquí es como que, ¿cómo vamos a olvidar que Freud también hablaba del universo de las letras? O sea, Freud para la formación de sus analistas también exigía como primera calificación, o sea, como algo exigente de primera mano, que se designara
el universo de las letras. Entonces, ¿cómo vamos a olvidar eso? No podemos olvidarlo, pues. Y esa es como que la pregunta. Entonces después dice, así el recurso al movimiento restituido en caliente de ese discurso marcaba por añadidura, gracias a aquellos a quienes lo destinó y a aquellos a quienes no se dirige. Lacan no joda, dale. Bueno, esto, o sea, ajá. Lo que dice es, así el recurso al movimiento restituido. Entonces, bueno, ese pedacito nada más podemos como que interpretarlo. ¿Qué está restituido, el recurso o el movimiento? Puede ser las dos cosas. Yo probablemente está hablando de las dos cosas. Entonces dice, el movimiento es el movimiento psicoanalítico, supongo yo, estoy suponiendo. Y el recurso vendría siendo el universitas literarum, o sea, el universo de las letras, es decir, la red significante. Es decir, el recurso que yo le estoy trayendo, que es este beta del significante, toda esta vaina del significante, al movimiento psicoanalítico restituido, o sea, él está diciendo, estamos restituyendo el psicoanálisis y al mismo tiempo restituyendo el recurso del significante, que parece que se le olvidó a la gente, en caliente de ese discurso marcaba por añadidura. Entonces, gracias a aquellos a quienes lo destinó, a aquellos a quienes no se dirige. O sea, marcaba por añadidura, como que en caliente de ese discurso marcaba por añadidura. Si tú lees a Lacan, tú notas que él hace un juego con el significante. Ese juego significante que hace Lacan, cuando habla o cuando tú lo lees, es algo que se marca por añadidura. Es decir, lo que está diciendo Lacan es como que o sea, el trabajo significante o el juego significante es algo que está marcado por añadidura en el discurso. No es algo que está explícito, es algo que está como que añadido y que los que se dan cuenta son aquellos a los que lo destinó. O sea, como que hay unos que sí se dieron cuenta y hay otros que no se dieron cuenta, ¿me entiendes? Entonces dice Lacan, quiero decir dos puntos. Ninguno de aquellos que, sea por la finalidad que sea en psicoanálisis, toleran que su disciplina se haga valer por alguna falsa identidad. Entonces, Lacan dice, quiero decir dos puntos, como si te fuera a explicar lo que dijo antes, pero en realidad te enreda más. Dice, ninguno de aquellos que, yo lo interpreto a que se está refiriendo a los que lo entendieron, o sea, gracias a aquellos a quienes lo destinó, ¿no? Como que ninguno de aquellos que, sea por la finalidad que sea en psicoanálisis, toleran que su disciplina se haga valer por alguna falsa identidad. O sea, hay algunos, como que hay algunos que no toleran que su disciplina se haga valer por alguna falsa identidad, es decir, por, qué sé yo, que la gente que piensa que el psicoanálisis se trata de ir al pasado, una vaina así, ¿me entiendes? O de analizar el inconsciente de los demás, ¿me entiendes? Es decir, que ninguno de aquellos que toleran que su disciplina se haga valer por alguna falsa identidad. Y después dice, vicio habitual y tal en su efecto mental que incluso la verdadera puede parecer una coartada entre otras, de la que se espera por lo menos que su redoblamiento refinado no escape a los más sutiles. Entonces ahí como que se entiende un poco mejor lo que está tratando de decir. Bueno, un poco, ¿no? Lo que dice es que el vicio habitual y tal en su efecto mental, el vicio habitual vendría siendo tolerar que su disciplina valga por alguna falsa identidad. Y dice vicio habitual y tal en su efecto mental que incluso la verdadera, o sea, la verdadera cosa que hace valer la disciplina puede parecer una coartada entre otras. Es decir, la verdadera cosa que hace valer la disciplina del psicoanálisis, que Lacan, lo que estoy interpretando, está proponiendo que lo que de verdad hace valer al psicoanálisis es la idea del significante, o sea, la idea del universitas literarum, puede parecer una coartada entre otras. Y dice, de la que se espera
por lo menos que su redoblamiento refinado no escape a los más sutiles. O sea, a los que sepan escuchar la vaina, que no se les escape. Es decir, a los que sepan entender o a los que sepan escuchar que de lo que se trata es de lo significante, o sea, de lo simbólico en el inconsciente y de la instancia de la letra, no se les escape, pues. A los más sutiles, a los que pueden ir escalar a lo más sutil que vendría siendo lo significante. Ok. Ajá, y sigue Lacan. Así es como se observa con curiosidad el viraje que se inicia en lo que respecta a la simbolización y el lenguaje en el Int J Psychoanal, no sé, pero esa frase es el instituto, no, es el Institutional Journal Psychoanal, o sea, es como decía el periódico de psicoanalista internacional, del psicoanálisis internacional. Por aquí yo lo busqué, les voy a decir específicamente para que no me apedreen. The International Journal of Psychoanalysis. ¿Ok? Es como que eso, ustedes entienden, espero que lo entiendan. Con el gran despliegue de dedos húmedos removiendo los folios de Sapir y de Jespersen. Estos ejercicios son todavía novicios, pero sobre todo les falta el tono. Cierta seriedad hace sonreír al entrar en lo verídico. Entonces, Lacan lo que yo interpreto aquí es que se está burlando un poco del periódico de psicoanálisis internacional, diciendo como que observo con curiosidad que se lanzan un viraje todo loco cuando quieren hablar de la simbolización y el lenguaje en el periódico de psicoanálisis internacional, se lanzan un gran despliegue de dedos húmedos removiendo folios de Sapir y de Jespersen y tal, y lo único que logran son unos ejercicios novicios. Y dice, pero sobre todo les falta el tono. Eso no entiendo muy bien a qué se refiere, pero lo que me da la sensación de que él se está como que burlando un poco es que dice, cierta seriedad hace sonreír al entrar en lo verídico. Es decir, ellos quieren tocar el universo de lo significante y de lo simbólico y del lenguaje y caen en la seriedad de lo verídico, ¿me entiendes? Y eso a Lacan le da risa. Porque es cierto, si tú tratas de tocar el universo simbólico, a la hora de tú empezar a cerrar el agujero, es decir, a poner, mira, esto es así, las cosas verídicas y tal, ya cierras el universo simbólico, porque estás refiriendo como que estás tratando de dar un significante específico, un significado específico, y entonces cierras. Lo que trata de hacer Lacan todo el tiempo es como que abrir, o sea, dejar todo eso abierto, ¿no? Entonces, bueno, a él eso le da risa, pues, que publiquen esas huevonadas en el periódico de psicoanálisis. Y bueno, termina el párrafo diciendo, esta página diciendo, e incluso, ¿cómo un psicoanalista de hoy no se sentiría llegado a eso, a tocar la palabra, cuando su experiencia recibe de ella su instrumento, su marco, su material y hasta el ruido de fondo de sus incertidumbres? O sea, lo que está diciendo Lacan es que cómo los psicoanalistas de hoy en día no van a llegar a lo simbólico, a lo significante y a la palabra, si en realidad eso es básicamente todo en psicoanálisis. O sea, no pueden ignorarlo. Entonces, bueno, eso. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, queda un pedacito, ya va. Ajá, entonces él dice en el siguiente párrafo el sentido de la letra, como que el primer título es el sentido de la letra. Y dice, nuestro título da a entender que más allá de esa palabra es toda la estructura del lenguaje lo que la experiencia psicoanalítica descubre en el inconsciente, poniendo alerta desde el principio al espíritu advertido sobre el hecho de que puede verse obligado a revisar la idea de que el inconsciente no es sino la sede de los instintos.
Entonces lo que yo interpreto es que, bueno, más allá de este título, ¿cómo es? Nuestro título da a entender que más allá de esa palabra, o sea, de la palabra, es toda una estructura del lenguaje lo que está en el inconsciente. O sea, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, pues. O sea, entonces, toda una estructura del lenguaje es lo que hace el inconsciente. Poniendo alerta de que hay que revisar la idea de que el inconsciente es como que una vaina que solo tiene instintos, pues, por así decirlo. Es decir, tenemos la idea de que el inconsciente es el instinto de comer, de no sé qué, de tal. Cuando en realidad lo que trata de decir Lacan es como que esa idea hay que revisarla. En realidad el inconsciente es una estructura del lenguaje. Entonces, bueno, esos son los aportes de esta página. Hola, ¿cómo están? Bueno, leí hoy ya la tercera página. El título, como en la anterior, habíamos quedado que el título era el sentido de la letra. Y Lacan venía hablando de que desde el psicoanálisis, la experiencia psicoanalítica, determinaba o planteaba la idea de que el inconsciente no es simplemente una serie de instintos, o sea, no es simplemente una serie de cosas somáticas y cuestiones psíquicas y ya, sino que es algo estructurado en el orden del lenguaje, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos acá. Bueno, entonces Lacan sigue diciendo, pero esa letra, o sea, hablando del sentido de la letra, bueno, y el artículo también se llama La instancia de la letra, entonces, pero esa letra, ¿cómo hay que tomarla aquí? Sencillamente al pie de la letra. Entonces, ese juego de palabras de Lacan está interesante. Y dice, designamos como letra ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Entonces, el lenguaje, como lo ve Lacan, o bueno, como yo interpreto que lo ve Lacan, es obviamente esta cuestión que está previa, ¿no? al sujeto y a todo, y es esta red de significantes, ¿no? El discurso concreto, o sea, uno piensa en discurso y uno piensa en una persona dando una charla, pero no estamos muy claros a lo que se refiere discurso de Lacan, pero un discurso concreto vendría siendo como, o sea, un discurso lo podemos poner en el orden de a alguien que le manda un mensaje a otro, pues. O sea, un discurso tiene la dualidad de dos que se están comunicando. ¿Ok? Pueden ser cosas, puede ser el inconsciente con el consciente, lo que sea, pero el discurso concreto toma del lenguaje un soporte material y este soporte material vendría siendo la letra. Es decir, la letra vendría siendo, por lo que yo entiendo acá, el significante. O sea, a la hora de que el discurso va a exponerse, por así decirlo, utiliza un soporte material. Y ese soporte material lo saca del lenguaje. Eso vendría siendo la letra. Y me parece curioso que diga que es un soporte material porque en la pregunta pasada o en el párrafo pasado dice, pues sencillamente al pie de la letra, ¿no? Y al pie de la letra, o sea, el pie es como un soporte material. Es decir, el pie como parte del cuerpo, ¿no? Es como que un soporte material del cuerpo. Entonces, hace este juego acá interesante. Entonces, esta simple definición supone que el lenguaje no se confunde con las diversas funciones somáticas y psíquicas que le estorban en el sujeto hablante. Entonces, es interesante acá, o sea, lo que yo interpreto de acá es que esta definición, lo de la letra, o sea, la definición de la letra supone que el lenguaje no se confunde. Entonces, el lenguaje, por así decirlo, como sujeto, o sea,
el lenguaje no se confunde con las diversas funciones somáticas y psíquicas que le estorban en el sujeto hablante. El lenguaje es como decirte, como que el lenguaje iba por la calle y no se confundió de calle, ¿entiendes? Entonces, el lenguaje no se confunde con las diversas funciones somáticas y psíquicas que le estorban en el sujeto hablante. O sea, lo que nosotros consideramos nuestros instintos, nuestras cosas del psiquismo y nuestras cosas mentales, o sea, le estorban al lenguaje, pero el lenguaje no se confunde con eso. O sea, no, el lenguaje está por fuera de eso, ¿entiendes? Entonces, no se confunde. El lenguaje también podría ser tomado acá como objeto. O sea, tú ves una cesta y dices, ay, ¿cuál será el lenguaje de estos objetos que está aquí en esta cesta? Bueno, el lenguaje no se confunde. Sí, no sé si se entiende, pero bueno. Entonces, por la razón primera de que el lenguaje con su estructura preexiste a la entrada que hace en él cada sujeto en un momento de su desarrollo mental. O sea, aquí hay una idea interesante que es la de que como sujetos, o sea, el sujeto es el que ingresa, el que entra al lenguaje en un momento del desarrollo mental. El lenguaje preexiste al sujeto y el sujeto es el que ingresa al lenguaje en algún momento del desarrollo mental. El sujeto probablemente tenga funciones somáticas y psíquicas, pero el lenguaje no se confunde con esos. El lenguaje es anterior, o sea, es aparte, es preexistente. Entonces dice Lacan, notemos que la afasia es un trastorno del lenguaje que es provocado por una lesión, o sea, una lesión cerebral. Y pierdes comprensión, pierdes expresión, es decir, es un trastorno del lenguaje. Entonces, la afasia, o sea, el trastorno del lenguaje causado por lesiones puramente anatómicas de los aparatos cerebrales que dan a esas funciones su centro mental, o sea, aquí Lacan ya introduce algo como que medio de ladito, ¿no? Que es que lo que dice o sea, te da un trastorno del lenguaje causado por una lesión en aparatos cerebrales que dan a esas funciones, o sea, las funciones lingüísticas, su centro mental. Es decir, él está diciendo ahí que es como que lo que se daña del cerebro no es lo que tiene el lenguaje, es como un centro mental del lenguaje, es como decirte, una terminal del lenguaje en el cerebro. O sea, él lo que trata de decir en este párrafo es que el lenguaje no está en el cerebro, ¿sí? Sino que está fuera del cerebro. Entonces dice, las afasias causadas por las lesiones muestran en su conjunto repartir sus déficits según las dos vertientes del efecto significante de lo que llamamos aquí la letra, en la creación de la significación. Indicación que se aclara con lo siguiente. Entonces, voy a seguir para después explicar como que toda la idea completa, creo que es mejor. Dice, y también el sujeto, y también el sujeto, si puede parecer siervo del lenguaje, lo es más aún de un discurso en el movimiento universal, del cual su lugar está ya inscrito en el momento de su nacimiento, aunque solo fuese bajo la forma de su nombre propio. Entonces lo que está tratando de decir acá, creo yo, es el lenguaje no está en el cerebro, ¿sí? Él estaba explicando de que, mira, el lenguaje preexiste al sujeto. Supongo que él prevé que hay un doctor en la sala, por ejemplo, él está dando una charla y hay un doctor y dice, Lacan, pero ¿cómo tú vas a decir eso si yo tengo un paciente de afasia que se golpeó en la cabeza y perdió la capacidad de expresarse? Entonces el lenguaje está en el cerebro. Él aquí como que argumenta, pues, diciendo, no,
la afasia, o sea, que a pesar, tú te pegas en la cabeza y te da afasia, tienes un trastorno del lenguaje, pero el déficit de ese trastorno del lenguaje, o sea, el déficit es como que lo que pierdes, la escasez, ¿no? El déficit de ese trastorno del lenguaje está relacionado con las vertientes del efecto significante de lo que llamamos aquí la letra, en la creación de la significación. O sea, lo que está diciendo Lacan es como que incluso la misma fascia, o sea, cuando tú te pegas en la cabeza, tú pierdes cierta capacidad de comprensión, por así decirlo. Vamos a suponer que tú te das un golpe en la cabeza y pierdes la capacidad de decir la letra L. Entonces no puedes entender bien la letra L. Él dice, ese déficit está determinado también por el lenguaje. O sea, no es que el lenguaje está en el cerebro y entonces tú te das un golpe en el cerebro y perdiste la letra L que estaba metida en el cerebro. No, es que tú te das un golpe en el cerebro y el déficit creado por ese golpe también lo determina el lenguaje. Por eso dice después, indicación que se aclara con lo siguiente. Voy a seguir en otro audio para no ser tan largo. Indicación que se aclara con lo siguiente. Y también el sujeto, o sea, está diciendo, y también el sujeto, además de la fascia, ¿me entiendes? O sea, la fascia y el sujeto. Y también el sujeto, si puede parecer siervo del lenguaje, lo es más aún de un discurso en el movimiento universal del cual su lugar está ya inscrito en el momento de su nacimiento. O sea, si tú cambias acá, en este párrafo, el sujeto por la fascia, es como que lo mismo. Es decir, antes del nacimiento de la fascia, ya está inscrito el lugar del déficit que vas a recibir cuando te dé la fascia. Y eso lo determina el lenguaje, que está previo a todo. Entonces, aunque solo fuese bajo la forma de su nombre propio. Entonces, lo que creo que quiere decir Lacan aquí es eso. Es decir, tú no es que te das un golpe en la cabeza, bueno, ya lo expliqué. No es que el lenguaje está metido en el cerebro y porque te diste el golpe en el sitio donde está el lenguaje, tú pierdes capacidad de transmitir lenguaje. No, sino es que el mismo golpe, o sea, el mismo déficit que te provoca la fascia está determinada por el lenguaje, que está fuera incluso del cerebro. Entonces sigue Lacan reforzando un poco más esta idea, diciendo, la referencia a la experiencia de la comunidad como a la sustancia de ese discurso no resuelve nada, pues esa experiencia toma su dimensión esencial en la tradición que instaura ese discurso. O sea, él lo que está diciendo es como que si tú te pones a estudiar que si nos ponemos a estudiar que si este pana se dio el golpe tal en la cabeza y perdió tales letras y el otro perdió tales letras o perdió la capacidad de expresar tales cosas y se dio tal golpe en la cabeza, y aunque tengan correlación, es decir, aunque uno haga un experimento en donde dos personas que hablen el mismo idioma se caigan del mismo techo, se den el mismo coñazo en la cabeza y pierdan las mismas cantidad de letras, él dice, eso no resuelve nada. O sea, eso no quiere decir que el lenguaje esté en el cerebro. Lo que quiere decir es que ellos vienen de la misma red significante, ¿me entiendes? De la misma tradición que instaura ese discurso. Entonces, esa tradición, mucho antes de que se inscriba en ella el drama histórico, funda las estructuras elementales de la cultura. Y esas estructuras mismas revelan una ordenación de los intercambios que, aun cuando fuese inconsciente, es inconcebible fuera de las permutaciones que autoriza el lenguaje. O sea, es eso, pues básicamente lo que está diciendo es decir, da igual que pareciera que el lenguaje esté en el cerebro y que si dos personas se den el mismo golpe en el mismo sitio, en la misma forma y pierdan la misma capacidad de expresión lingüística,
no quiere decir que el lenguaje está en el cerebro, sino es que lo que determinó eso fue que el lenguaje construyó la cultura que hace que ellos terminen teniendo ese mismo resultado, por así decirlo. Bueno, y luego de eso dice, en el otro párrafo, de donde resulta que la dualidad etnográfica de la naturaleza y de la cultura está en vías de ser sustituida por una concepción ternaria, naturaleza, sociedad y cultura, de la condición humana. O sea, él está diciendo la dualidad, naturaleza y cultura. O sea, nosotros como seres humanos tenemos esta idea de que, yo tengo mi lado natural y mi lado cultural, ¿sabes? Yo tengo o sea, hay algo natural en mí y hay algo cultural en mí, y es una dualidad, como decir lo bueno y lo malo, pues, es una dualidad. Él dice, esto está por ser sustituido, o sea, está en vías de ser sustituido por una concepción ternaria, que vendría siendo naturaleza, sociedad y cultura de la condición humana, o sea, la condición humana que incluye estas tres cosas. Y dice, cuyo último término es muy posible que se redujese al lenguaje. O sea, a lo que distingue esencialmente la sociedad humana de las sociedades naturales. Es decir, estas tres cosas que uno se adjudica como ser humano en su condición humana, tipo la naturaleza, la sociedad y la cultura, al final en realidad se puede reducir al lenguaje, que es en realidad lo que nos distingue de las sociedades naturales. Es decir, lo que nos distingue de los animales, de las plantas, es que nosotros tenemos lenguaje. Es que nosotros estamos en el universo de la lengua, pues en el universo del lenguaje. Estamos introducidos en el lenguaje. Y ese lenguaje opera con esta concepción ternaria, naturaleza, sociedad y cultura. Y el lenguaje es previo a todo. Entonces uno a lo mejor piensa que uno tiene una naturaleza, pero en realidad todo viene del lenguaje. Es lo que yo interpreto que está diciendo Lacan acá.